que la palabra de Dios nos dice que Jesús está hablando con aquellos que habían creído en él. Es decir, ellos creían en Jesús, pero la palabra de Jesús no tenía cabida en el corazón de ellos. Pero en Dios cree cualquiera. Una cosa es creer que Dios existe, porque es innegable que Dios existe. La misma naturaleza habla de la existencia de Dios. Y otra cosa es que la palabra de Cristo tenga cabida en el corazón. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque la palabra de Dios dice que los demonios también creen en Dios y tiemblan ante el nombre de Cristo. Aleluya. Juan 8:43 dice: ¿por qué no comprendéis mi lenguaje? Dice, porque no podéis escucharme. Una cosa es que la gente diga, yo creo en Dios. Y otra cosa es que acepte la palabra de Dios. Que si la palabra de Cristo tiene cabida en nuestro corazón, entonces comenzaremos a entender el lenguaje del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando vamos mar adentro, remando con el Espíritu Santo y nos sumergimos en la palabra de Cristo, ahora vas a comenzar a entender el lenguaje del cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Jesús le dice a los discípulos, ustedes están en el mundo, pero ustedes no son del mundo. Ustedes caminan como todos los seres humanos, se enferman como los demás, tienen hambre como los demás, tienen necesidad de muchas cosas como los demás, pero los que no son de Cristo hablan un lenguaje rastrero, hablan solo de las cosas de este mundo y solo las cosas de este mundo son entendibles para ellos. Pero el que conoce a Cristo, aleluya, y el que se sumerge en la palabra, ahora hay algo dentro de él como que se ha encendido, y dice el profeta Jeremías, aleluya, cuando tus palabras se me presentaban, yo las devoraba, porque ellas eran la alegría y el gozo de mi corazón, porque ahora comienzas a discernir el lenguaje del cielo. Entonces dice la Biblia en la carta a los Corintios, aleluya, el Espíritu Santo les habla a su corazón de las cosas espirituales en términos espirituales. Es que lo que pasa es que tú estás en tus cosas rutinarias. Tú tienes los pies en la tierra, pero el corazón lo tienes en el cielo. Eso es lo que el Señor dice. ¿Por qué no comprendes mi lenguaje? Porque no puedes aceptar mi palabra. Acepta mi palabra, dice Cristo, y te darás cuenta de lo que te comienzo a enseñar. Mire lo que pasó aquí. Aquella gente había venido el día anterior a orilla del mar. Y esa gente, dice la palabra de Dios, que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y Jesús les iba a predicar, pero Jesús tuvo compasión de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Y les dio de comer a toda esa multitud. Quedaron saciados. Y sobraron 12 canastas llenas de pan y de pescado. Al otro día, y le dijeron que se había ido para el otro lado del agua. Y se montaron en unas barcas y llegaron allá. Y le dijeron, maestro, ¿y a qué momento llegaste aquí que te estaban buscando? Y dice el Señor, les digo una cosa y no me equivoco. Ustedes no me buscan por las señales que les di, sino porque les llené el vientre. El que camina así nunca tiene paz interior, porque aquella gente quedó saciada, pero no creyeron en Jesús para salvación. Y el que no camina con fe verdadera en Cristo, sino por el vientre, cada día está en afán. Pero el que cree verdaderamente en Jesús sabe, Señor, en tu mano están mis tiempos, por eso no me desespero, porque tú sabes de qué cosas tengo necesidad aún antes de que la pida. Pero el que camina por la barriga, cuando tiene en la mano lo que quiere, salta. Cuando se le acaba lo que tiene en la mano, anda con cabeza triste. Aquella gente le dice a Jesús, entonces, ¿qué tenemos que hacer para practicar las obras de Dios? Y le dice, la obra de Dios es que creas en aquel que ha enviado, o sea, en Jesús.
Y dice, entonces, ¿qué milagrito me hace para que yo crea en ti? Hermano, porque el corazón que anda detrás de milagro es muy endurecido. Hermano, escucha esto. Aquella gente estaba buscando el milagrito. Jesús mismo les estaba hablando. Y ellos mismos le dicen a Jesús, ¿qué milagrito me hace para que yo crea en ti? Y él les dice, ¿saben una cosa? Yo soy el pan de vida. El que me recibe a mí no tendrá hambre jamás, ni sed jamás, porque yo soy el pan del cielo. Y yo soy el agua que da la vida. Y los mira a los ojos y le dice, pero por más que sea, ustedes no me van a creer. Porque él sabía por qué estaban ahí. Diga, por el vientre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Cristo. Porque es que hay gente que busca a Dios para que Dios les arregle la vida. A Dios se le busca porque es Dios sobre todas las cosas y merece toda alabanza y toda adoración. De un aplauso. Entonces Jesús, cuando se fue con esa gente, volvió a mirar a los que estaban alrededor. Ustedes también se van a ir. Pedro era un loco, pero Pedro amaba al Señor con locura. Pedro se voltea y le dice a Jesús, ¿a dónde crees que vamos a ir? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. De una aplauso al que ve diferencia. El que busca a Dios por el milagro y el que lo busca de corazón santo, ese se mantiene firme en la brecha. Herodes conocía de Jesús y lo que Jesús hacía. Y cuando lo tuvo al frente, le dijo unas preguntas y Jesús cerró la boca y le dice, Herodes, hazme un milagro de los que dicen que tú haces. Jesús se quedó callado. Herodes y los que estaban ahí lo despreciaron, se burlaron de él, le pusieron un vestido lujoso de rey, pero para burlarse de él. Y Jesús nada dijo y nada hizo. Porque lo que dice el libro de Job es, ¿quién le dice a Dios lo que tiene que hacer? Insultó a Jesús, se burló de él. Jesús cerró su boca. Aleluya. Porque Dios es Dios y lo que Él dice en su palabra, que es su gloria, no la comparte con nadie. Pero hay gente a la que se le olvida quién es Dios. ¿Cómo nos enseñó a orar Jesús? Hágase tú en el cielo como. Si tú dices no, es no. Si dices sí, es sí. Si dices sí, te alabo. Si dices no, también. Lo que yo sé es que abandonado no estoy porque soy tu hijo. Dice Jesús, no son 10 los que fueron sanados, limpiados. ¿Y dónde están los otros 9? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate y prosigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Aquellos 10 tenían el mismo problema. Y había uno del que hablaban mal. Porque los otros 9 que eran judíos, aunque tenían el mismo problema, se creían más buenecitos que. Porque hay gente que habla de la herida del otro y no se da cuenta de la herida que tiene bajo su propio texto. Por eso dice la carta a los romanos, tú que criticas a tu prójimo y haces lo mismo. Y dice la palabra de Dios, escúchelo, que Jesús le dice, vayan y preséntense al sacerdote. ¿Por qué? Porque después que una persona fuera sanada, tenía que ir al templo y llevar una ofrenda por su sanidad. Pero le pregunto, cuando Jesús les dice, vayan y lleven la ofrenda por sanidad, ¿estaban sanos o no? No. Todavía tenían la lepra, pero Jesús le dice, ve da gracias por tu sanidad antes de que estés sano. Dice, cuando ellos van de camino,
¿Por qué se fueron los 10 a dar la ofrenda de sanidad? Porque los 10 tuvieron fe. Porque si uno de ellos no hubiera tenido fe, hubiera dicho, pero ¿qué vamos a llevar ofrenda de sanidad si yo todavía estoy con la piel mal? Pero los 10 se prendieron en fe y salieron corriendo al templo. Y cuando se vieron los 10 sanos, dieron brincos, comenzaron a correr como locos, pero solo uno de ellos sintió en su corazón cuál era el camino que tenía que coger. Los otros volvieron a sus afanes, pero este vino y adoró.